estamos preparando la venida de Jesús, el nacimiento, que es una cosa litúrgica, o sea, nosotros recordamos la venida de Jesús, pero también es un poco el rehacer en nuestras vidas eso, de reencarnar. San Ignacio dice en sus ejercicios, voy a sacar esto porque no se ve nada, dice en los ejercicios espirituales que cuando habla de Jesús que se encarna nuevamente por nosotros, dice, ¿no? Como si el nacimiento que existió, digamos, que se dio a cabo en 1000 años atrás, como que nosotros espiritualmente se reencarna cada vez que nosotros celebramos litúrgicamente la venida de Jesús en Navidad. Estamos haciendo nuestro, por así decirlo, a Jesús en nuestras vidas. Así como cuando recibimos la comunión, no es que Jesús esté muriendo cada vez que celebramos la misa, la cruz por nosotros, sino que esa muerte que Él ofreció, ese sacrificio que ofreció, se rehace, o sea, nosotros como lo rehacemos en nuestras vidas espiritualmente. Entonces, en este retiro de Adviento, lo que estamos tratando de hacer es eso, recordar que Jesús nació por nosotros y recordar que Jesús nace en nosotros, en cada uno de nosotros. El tema general del retiro de este año es la esperanza. ¿Por qué hemos elegido la esperanza? Es porque realmente en este mundo hace realmente falta esperanza. Como ustedes saben, fe, esperanza y caridad son tres virtudes cardinales que le llamamos virtudes teologales, también le llaman, que son gracias de Dios. El tener esperanza no es nada más que el ver que estadísticamente hay posibilidades de, por ejemplo, que la pandemia se acabe, etc. No. Esperanza es una gracia del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Pero, a pesar de que ese don se nos ha dado a nosotros en el bautismo, es muy posible, y muchas veces nos pasa, que esa esperanza como que no la dejamos actuar en nuestro corazón. Así como pasa con la fe y con el amor también, por supuesto. Todos hemos recibido el amor como don, pero no siempre vivimos dando o recibiendo el amor de los demás. Y la esperanza también es una virtud recibida, pero que tenemos que hacer fructificar. En realidad, la mejor expresión sería, tenemos que aprender a no ponerle obstáculos a la esperanza. Como recién dije, si uno mira estadísticamente, uno diría, bueno, sigue habiendo guerra, la pandemia no se sabe cuándo va a terminar, hay incomunicación, etc. Entonces uno, digamos, humanamente no tendría demasiadas cosas para decir que se puede esperar, o sea que hay esperanza para que esto cambie pronto, que podamos estar en un mundo más en paz y demás. Pero espiritualmente sabemos que Jesús nos ha salvado, sabemos que hay una esperanza, digamos, grande, que es la esperanza de ir al cielo, de la salvación. Y esa esperanza está justamente porque Jesús murió y resucitó por nosotros en la cruz. Y esa esperanza, como dice San Pablo, no será defraudada. A la tarde voy a presentar una parte de la carta de los Romanos que escribe San Pablo. Dice: la esperanza no será defraudada. Y eso también en el tiempo de San Pablo, en el tiempo de cuando se escribieron los primeros evangelios, en el tiempo cuando San Pablo estaba predicando, fue justamente el tiempo cuando los romanos destruyeron Jerusalén, cuando estaba la persecución de los cristianos, con Nerón, el emperador Nerón y demás. Muchos de ustedes habrán visto en las películas o en las lecturas, digamos, la persecución general, ¿no? El tiempo de las catacumbas, cuando los cristianos tenían que ir bajo tierra, digamos, literalmente entrar a las cavernas y demás, para no ser perseguidos, para que no los mataran. O sea que, pensando en eso, uno diría que tampoco ellos tenían una situación favorable como para decir que hay esperanza de que eso cambiara pronto, de que por ejemplo, que el cristianismo se iba a expandir por todo el mundo, etc.
Cuando se escribieron los evangelios, cuando se escribieron las cartas de San Pablo, todavía era una época que realmente había pocas esperanzas, humanamente hablando, de que las cosas fueran mejor. Sin embargo, todos los evangelios nos hablan del mensaje de Jesucristo como esperanza, como alegría. Y Jesús también nos deja a nosotros el no tener miedo, le dice a los apóstoles tantas veces, que es justamente una de las primeras tendencias que tenemos nosotros, ¿no? Tener miedo. Tengo miedo de salir afuera porque en una de esas me agarra el coronavirus. Tengo miedo de acercarme al otro porque tal vez me contagio. Tengo miedo de decir esto porque tal vez me critican, etcétera, etcétera. ¿No? Y esos miedos en realidad son, tentaciones que nos alejan de la esperanza. La esperanza nos quita el miedo. Ustedes habrán tenido muchas veces esa experiencia. Cuando uno tiene esperanza, por ejemplo, va a ver a alguna persona que es querida y demás. Uno va con alegría, sabe que esa persona se va a alegrar, sabe que yo me voy a alegrar y tiene esperanza de que ese encuentro sea algo que nos haga, nos enriquezca a cada uno. Digamos, ¿no? Si uno tuviera miedo, no iría a ver a otra persona o no llamaría por teléfono, no vendría a misa, etc. ¿no? O sea que el miedo, que es una tendencia muy natural, ¿no? Todos tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que nos limita, nos encierra, etc. Pero ese miedo, que será muy natural, también nosotros tenemos que aprender a vencerlo con la esperanza que tenemos de Dios. Así como dije recién, en la época de San Pablo, cuando él predicaba, en la época que se escribieron todos los evangelios, que estaban todavía los apóstoles vivos y demás, la esperanza que ellos tenían no era inmediata, sino que era una esperanza para el futuro. Y eso también es otra de las cosas importantes de la esperanza. Primero es que la esperanza no nos defrauda. Las personas nos pueden defraudar, uno puede confiar en otra persona, la persona lo defrauda a uno, pero la esperanza como tal no nos defrauda. O sea, si uno realmente con fe, con confianza hizo algo bueno, por más que la otra persona lo rechace o le responda con una mala acción, aún así el hecho bueno, la intención de corazón está siempre presente. Por supuesto que todos quisiéramos que cuando uno hace algo bueno, la otra persona lo aceptara, se alegrara, nos diera la gracia, etc. ¿no? Pero aunque eso no exista, aunque eso no suceda, nosotros tenemos esa esperanza que se nos ha dado como gracia de Dios. En ese sentido, lo que acabo de decir es la experiencia que los mismos apóstoles tuvieron cuando escribieron la Biblia, el Evangelio, el Nuevo Testamento. Ese no ver todavía, pero saber que hay un más allá, que tal vez no lo veremos en nuestra generación, como pasó en el caso de ellos. Todos ellos murieron en persecución, como ustedes saben, todos los apóstoles fueron martirizados, murieron mártires. O sea que para ellos el haber aceptado el Evangelio de Jesucristo no era ciertamente un motivo de regocijo en el sentido material, digamos, que pasaron sus vidas, digamos, en tranquilidad, en paz, sino que dentro de esa persecución, dentro de ese mismo martirio que sufrieron cada uno de ellos, lo que nos queda en los documentos es que ellos aceptaron con cariño, con alegría, ese martirio, así como también lo aceptó Jesús. Jesús muere en la cruz, pero Jesús no muere maldiciendo, sino bendiciendo, no muere castigando, sino perdonando. Y eso es lo que nosotros con esperanza estamos invitados a hacer en este mundo. Estamos invitados a traer esa esperanza, ese deseo, esa convicción de que hay un mundo mejor, que hay un futuro mejor, aunque no lo veamos nosotros, ¿no? Y como recién dije, no es cuestión técnica de decir, bueno, con tantos años esta pandemia va a pasar, no es cuestión de cálculos, sino que es cuestión de fe. La esperanza es esa gracia que tenemos todos los cristianos, pero tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que en este momento, en este retiro de Adviento, ya queda una semana para el nacimiento para Navidad, pedirle al Señor entonces esa gracia de vivir en esperanza. Después a la tarde voy a presentar algunos textos de los mártires, también de los mártires japoneses,
Como ustedes saben, también en Japón la iglesia fue perseguida y también hubo mucho tiempo de cristianismo oculto. Así como pasó en Roma, que los primeros 2 o 3 siglos fueron cristianismo oculto, que se escondían en las catacumbas y demás, y aún así la fe se transmitió. Así también en Japón todo el tiempo la persecución, toda la época de Edo, desde el 1614, que fue cuando empieza la primera, se expulsa a todos los cristianos en general, se los prohíbe, hasta la época de Meiji, cuando vuelven los padres franceses a Japón. Hubo 250 años, 200 y pico de años, que el cristianismo estuvo oculto en Japón. Y aún así ellos mantuvieron la esperanza. Por ejemplo, está lo que ellos llaman la profecía de Sebastián, Yogen, que dicen ellos en japonés. Había un sacerdote, se supone que es, no se sabe muy claro quién fue este Sebastián, que había predicho que después de 7 generaciones los padres iban a volver. Y eso fue justamente lo que pasó, digamos, ¿no? En el tiempo de cuando los misioneros franceses vuelven a Nagasaki y el padre Petillán, compañeros, llegan a la iglesia de Ura, digamos, fundan la iglesia de Ura y ahí se acercan los cristianos a decir nosotros somos cristianos. Ellos cuentan que eran 7 generaciones, tal cual como estaba la profecía, ¿no? O sea que ellos, aunque muchos de ellos no vieron, digamos, pasaron 7 generaciones, quiere decir que 6 generaciones no vieron que el cristianismo se volviera a aceptar en Japón, o que abiertamente se podía celebrar misas, ese tipo de cosas. Y aún así mantuvieron esa esperanza. Porque, como recién decía, humanamente hablando, uno dice, bueno, no había demasiada esperanza para una persona que muere sin ver y sin saber qué es lo que va a pasar después. Y sin embargo ellos mantuvieron esa esperanza, supieron en su momento transmitir esa fe. O sea, ellos tenían esa esperanza de que, aunque yo no lo vea, un día volverá el cristianismo a ser aceptado en Japón. Y eso es justamente lo que, digamos, se celebra todos los años, el 17 de marzo. En Japón ahora es Nuestra Señora del Encuentro, lo llaman, que digamos, se celebra el día en que estos cristianos ocultos de la zona de Murakami, en Nagasaki, fueron a ver al padre Petillán, que después fue el primer obispo de esa época en Japón. Fueron a ver al padre y le dijeron, nosotros tenemos el mismo corazón que usted, le dijeron. Y claro, el padre Petillán pensó que no existían cristianos porque después de tanto tiempo, sin sacerdote, sin sacramento, pensó que se había acabado. Ellos venían para empezar de cero. Y entonces le preguntan, si ustedes tienen el mismo corazón que yo, ¿cómo puede ser eso? Y entonces ellos les dicen, ¿dónde está la imagen de nuestra Santa María? Y entonces el padre les dijo, les mostró dónde estaba la imagen de la Virgen, que se llama Nuestra Virgen del Encuentro, que está todavía en la iglesia de Ura, que ustedes habrán visto tal vez. Y entonces el padre se dio cuenta que si ellos sabían que en la iglesia tenía que estar la imagen de Santa María, eran católicos y se acordaban o habían recibido esa fe, ese conocer a la Virgen María. Con lo cual están diciendo también, conocemos que María es la Madre de Dios, y justamente lo que nos lleva al retiro de hoy es que María fue la Madre de Jesús, la Madre de Dios, que es la que nos trae a Jesús a este mundo. O sea, esto que estoy diciendo nos muestra que esa esperanza es algo que trasciende todas las situaciones, que trasciende las generaciones incluso. Yo siempre hablo, cuando hablo de los cristianos ocultos en Nagasaki, siempre se me ocurre hablar, digamos, por ejemplo, muchos de ustedes tendrán familiares japoneses o conocidos japoneses, Nikkei, Sansei. Por ejemplo, el idioma. Yo, por ejemplo, en Argentina tengo varios conocidos que son de familias japonesas que emigraron a Argentina al tiempo que mi padre emigró de Italia y demás. Pero, por ejemplo, el mismo idioma japonés, por lo general, después de 3 generaciones se pierde.
ustedes tendrán la experiencia, por ejemplo, todos los japoneses brasileños, japoneses que viven en Brasil, la mayoría puede entender el japonés o puede leer el japonés y en letras romanas, pero no lee ya el japonés, ¿no? Eso es lo más común, salvo alguno que haya estudiado. O sea que el mismo idioma, que es algo tan propio de cualquier persona, se pierde en 2 o 3 generaciones, ¿no? Y en este caso el cristianismo, que es algo mucho más espiritual, mucho más difícil que repetir que un idioma, en 7 generaciones no se perdió. O sea que eso muestra también que es algo que no es, digamos, como dije al principio, no es un problema así étnico, un problema social, sino que es realmente una gracia de Dios. Ahora, ciertamente nosotros muchas veces nos olvidamos de esto, muchas veces nosotros no somos capaces de ver esto y nos dejamos abrumar por esta cantidad de problemas. Desgraciadamente los medios de comunicaciones, como ustedes habrán visto, cada día que vemos la televisión o que conectamos el internet o que leemos los diarios, por casi un año y medio, toda la primera noticia siempre era cuántos casos de coronavirus hubo, cuántos no hubo. Y en los otros países lo mismo. Yo sigo de vez en cuando los diarios de Argentina por internet y también un año y medio más o menos siempre. Recién ahora está empezando a cambiar un poco, poner la política y demás en el primer plano. Pero, digamos, todos los datos son siempre abrumadores, como decir, bueno, hay que estar con miedo, hay que cuidarse, que no me agarre el virus. Y digo, no digo que hay que ser imprudente, ¿no? Ciertamente que un momento que lo mejor era no salir afuera y, digamos, pensando que la otra persona también puede contagiarse, digamos, es también un acto de caridad muchas veces el quedarse tranquilo en casa, pero como decía al principio, una cosa es hacerlo por caridad sabiendo que uno, digamos, lo hace con un motivo, y otra cosa es simplemente dejarse abrumar, asustarse, que es una de las tentaciones que tenemos todos en este mundo, ¿no? En esta sociedad japonesa en la que vivimos todos, también es muy típico el dejarse abrumar por la ocupación, digamos, ¿no? Isogashi-san se usa mucho la expresión, ¿no es cierto? Perder contra la ocupación, contra el trajín, digamos, ¿no? Y es entonces, es cierto, uno está ocupado, todos ustedes están ocupados, tienen cantidad de cosas que hacer y habría también muchas cosas más que quisieran hacer y que no pueden. Pero el estar ocupado y el dejarse llevar, digamos, ser una máquina de llevar a cabo cosas, digamos, de cumplir tareas, no es lo más sano. Al contrario, nosotros no somos computadoras, somos seres humanos y necesitamos tiempo para pensar, tiempo para rezar. Por eso que todos ustedes están aquí hoy, porque este tiempo, en vez de usarlo para otras cosas, lo usan para Dios, para contactarse con Dios, para pensar en las cosas del Espíritu. Y eso también es necesario, eso es humano. Una computadora no necesita rezar, nosotros sí. Una computadora no necesita mostrar afecto, nosotros sí. Necesitamos mostrar y decidimos recibir ese afecto. Y eso es justamente lo que Jesús, lo que Dios en esta época de Navidad, de Adviento, nos muestra. Dios nos muestra el afecto que nos tiene entregando a su propio Hijo. Y entrega a su propio Hijo como un niño, un pequeño bebé que nace indefenso, que si al niño Jesús no lo hubieran cuidado María y José, no hubiera podido vivir y sobrevivir. Sobre todo, como ustedes saben, nació en un lugar muy pobre, en un pesebre, donde no hubiera podido sobrevivir solo. Y porque él tuvo el cariño de María y de José y también de las personas que estaban a su lado, por supuesto, de los que nos ayudaron a ellos, Jesús fue capaz de crecer, de recibir una educación. Cuando después tuvieron que huir a Egipto juntos, emigran, son exiliados. También, como algunos de ustedes habrán tenido una experiencia, sus familias también, digamos, tener que dejar la patria o tener que dejar el lugar de nacimiento. Esa experiencia, toda esa experiencia Jesús la tuvo con nosotros. Eso muestra el afecto que Dios nos tiene. Dios podría habernos salvado por otros medios, mucho más llamativos o mucho más poderosos, por así decirlo. Pero Jesús elige hacerse hombre como nosotros, hacerse un niño, crecer,
A Jesús también le habrá pasado que tendría amigos, confió en él y no lo siguieron, al contrario, le habrán gritado, lo habrán rechazado, después al final lo crucifican, digamos. Esa experiencia humana de ser defraudado y despreciado también la quiso tener. Jesús no tenía necesidad, Dios no tenía necesidad de usar ese método, pero quiso usarlo para mostrarnos su afecto, su amor hacia nosotros. Por eso es que, como dije al principio, la más importante de la esperanza nuestra es saber que Dios es el que nos da esa esperanza. Entonces creo que es un buen momento, algunos de ustedes ya lo habrán hecho frente al Santísimo, recordar un poco entonces este tiempo de esperanza. Yo les sugiero ahora hasta el mediodía que tomen un tiempito para reflexionar personalmente. Primero, la primera pregunta es, ¿vivo yo en esperanza? O sea, un poquito de reflexión en su vida, ahora o este año que ha pasado, por ejemplo. Si yo he vivido en esperanza o no. Como somos hombres, nadie puede decir yo realmente viví plenamente en esperanza. Todos tenemos nuestros momentos así de perder la esperanza, perder el ánimo, todo eso. Pero por eso viene bien recordar momentos en que realmente tuve esperanza y que me ayudó, momentos en que me dejé llevar, como decía recién, por estar ocupado, por el miedo, etc. Y entonces reflexionar y decir, bueno, yo soy una persona que vive en esperanza o no. Habitualmente hablando, yo tengo la esperanza de que Dios me está salvando, que Dios me está guiando, o no. Primero sería esa pregunta, digamos. Segundo es la pregunta de si yo transmito esa esperanza. Mucha gente que vive en su corazón un estado tranquilo de consolación, pero no es capaz o no siente la necesidad de transmitir esa esperanza, ¿no? Y eso es algo muy importante. Yo creo que como cristianos en esta época de pandemia, la mejor evangelización que podemos hacer es eso, transmitir esperanza. En este mundo donde falta la esperanza, donde hay tanta depresión, gente que, como muchos de ustedes sabrán, digamos, hay muchos más casos de suicidio en Japón que casos de coronavirus. Y eso no sale a los diarios, pero desgraciadamente cada año hablan de más de 30.000, y eso es lo que se sabe, habla mucho más también, digamos, ¿no? Por ejemplo, suicidio, ¿no? O sea, gente que perdió la esperanza, o sea, perdió el motivo de vivir, ¿no? Nosotros tenemos entonces, no es que nosotros por nuestra esperanza podemos, curar a una persona que es depresiva, ese tipo de cosas, pero sí podemos ayudar a que la persona sienta esperanza, mejore, aunque no tenga, digamos, un cambio así violento, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo que una de las mejores formas de predicar el Evangelio que tenemos en Japón es eso, transmitir esperanza. Dicho en otras palabras, es ser positivo para con la vida, para con la gente, para con muchas cosas. Entonces, si la primera pregunta era si yo vivo en esperanza o no, transmito yo esa esperanza a la gente que está al lado mío. Pero esto también, por eso es importante hacerlo en este retiro, porque todos sabemos que deberíamos transmitir esperanza, ¿no? Todos sabemos que es mejor ser un cristiano alegre que ser un cristiano triste, ¿no? Pero concretamente, ¿no? Yo reflexiono, por ejemplo, esta semana o este año que ha pasado, con la gente que me he encontrado, con la gente que he tratado, la gente que me ha preguntado, me ha pedido algo. He sabido yo transmitir esa esperanza o no. Y cuando no he sabido tratarlo, hacerlo, pedir al Señor esa gracia para en el futuro saber transmitir esa esperanza, ese vivir como cristiano. Y eso, aunque no lo digamos, no hace falta decir, mirá, no, Dios te va a salvar, o tenés fe, ¿no? Aunque no lo digas, eso se transmite. En el trabajo, en el estudio, en el colegio, en su casa, donde sea, eso se transmite. Un chico, por más chiquito que sea, sabe si el padre o la madre viven tensionados, si viven afligidos, todo eso. No hace falta que lo digan, se transmite esas cosas, ¿no? Lo mismo todos nosotros tenemos la experiencia de que hay personas con las cuales yo me siento a gusto. Y hay personas con las que yo me siento y hay una tensión ahí que no sé qué decir, que ya quiero terminar, que se vaya pronto. Esas son cosas
que dicen de nuestra actitud para con las personas, de nuestra actitud para nosotros mismos también, ¿no? O sea, esas dos preguntas son lo que yo les quisiera a ustedes pedir que reflexionen. Pueden hacerlo aquí, pueden darse un paseíto caminando, lo que sea, digamos, no es que tampoco haya mucho tiempo en mucho lugar libre en un domingo en esta iglesia, pero de todas formas creo que es importante. Y después, sobre todo a la tarde, les voy a pedir que entre ustedes, 2 o 3, digamos 4, lo que sea, compartir un poco esa experiencia, digamos, en la medida que ustedes puedan, se sientan confortables. No es que haya una obligación de hacerlo, pero creo que es importante, después de lo que diga a la tarde, reflexionar un poco y compartir, digamos, cosas que a algunos les puede ayudar. Yo escucho que otra persona tuvo esta experiencia y a mí me ayuda, o yo siento que he tenido la misma experiencia, que he tenido la misma alegría o la misma tristeza, etc. Eso ayuda también a unirnos, a hacernos más comunidad, y también nos ayuda a recibir, digamos, de los demás también nosotros recibimos esperanzas y como también recibimos miedo, temor. Entonces, esa gracia, que como ya dije, no es algo que nosotros podamos ganar por nuestro esfuerzo, sino que es una gracia de Dios, pedirla en este momento, en este retiro, que yo creo que también va a ser una buena forma de preparar nuestras almas para recibir el nacimiento de Cristo y también para transmitir esa alegría al mundo. ¿Canto? Sí. Bueno. Hoy entonces entramos a la segunda parte del retiro. En realidad, esto hubiera sido lo que yo al principio hubiera querido presentar, pero de todas formas, lo mismo vale. Primero esto que les dije hoy a la mañana de la carta a los romanos, donde San Pablo dice: justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta en las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Es un poco lo que hoy a la mañana hablaba, ¿no? De que la esperanza es algo superior a nuestras ideas o lo demás, digamos, una gracia dada por Dios, digamos, ¿no? Esto que estamos viendo es la carta, digamos, lo que escribió el padre Luis Freud cuando en el 1597 Pablo Miki y compañeros, los 26 mártires, murieron en Nagasaki. Lo que dice Pablo Miki antes de morir, dice: yo no he cometido culpa ninguna, mas solamente muero por haber predicado la ley de Jesucristo nuestro Señor. Huelgo mucho de morir por esta causa. Yo tengo esto por grande merced que el Señor me hace, y pues estoy en esta hora en la cual podéis creer que no os tengo de mentir, certificoos y desengañoos de que no hay otro camino para salvarse hombre sino el de los cristianos, porque la ley de los cristianos manda que perdonen a sus enemigos y a los que les hacen mal. Digo que yo perdono al rey, en este caso Hideyoshi, y a todos los que tuvieron culpa en esta mi muerte, ni tengo odio ninguno al rey, antes deseo que él y todos los japoneses se hagan cristianos. Pablo Miki muere, como dije hoy también un poco a la mañana, que aceptando el dolor. No es que nos encontraron, que es una lástima, que hubiera sido posible que Pablo Miki, que ya estaba por ordenarse diácono, muere como mártir, digamos, ¿no? Para él eso es una gracia, no es un desastre, no es un mal. Digamos, esa esperanza, ¿no? Con la esperanza de la salvación y con la esperanza de que su muerte iba a ayudar a toda la iglesia japonesa, ¿no? Y muere perdonando, como Jesucristo nos ha enseñado, ¿no?
Otro ejemplo de esperanza, de vida y muerte en esperanza, el padre beato Pedro Quive, que fue beatificado hace poco, como ustedes saben, en el 2008, ¿no? Junto con otro grupo, ¿no? 188 en total. Y esto que estamos viendo es una carta en latín que él escribió cuando estaba en Yubán, en las Filipinas, tratando de volver a Japón. Él fue a Roma, se ordenó sacerdote allí y volvió después para Japón. Y él escribe así: más que nada invocamos la ayuda de nuestro Santo Padre Ignacio y el Santo Apóstol Francisco Javier. Pedro Quive tuvo la gracia de participar en la canonización cuando San Ignacio y San Francisco Javier fueron canonizados en Roma en el 1622. Él estaba estudiando, Pedro Quive estaba estudiando y fue uno de los pocos, el único posiblemente el único japonés que estuvo en la ceremonia, y por eso se acordaba muy bien, claro. Y entonces dice: y aunque indigno, pido por sus intercesiones a Dios para que no nos retire sus favores por causa de mis pecados. Si el viento de la gracia divina en la que confiamos nos hincha las velas para que lleguemos sanos y salvos a Japón, le escribiré a este padre Mascareña, le escribiré sobre nuestro viaje y sobre la iglesia allí, en 1630. De vuelta vemos que Pedro Quive, cuando vuelve a Japón, aunque sabía que estaba la persecución, que de hecho como después fueron, que los arrestaron y que los mataron, aún así él viene con la esperanza de transmitir el Evangelio, y de hecho por 10 años escondiéndose pudo trabajar en Japón, digamos, dar los sacramentos, ayudar a la gente, etcétera, digamos, ¿no? O sea, para él estuvo bien empleado todo el tiempo, todos los sacrificios que hizo por ayudar a la iglesia. Eso es vivir y eso es morir en esperanza, ¿no? Es un ejemplo, no que todos vayamos a poder hacer lo mismo, pero por lo menos un ejemplo así de vida. Hablando también de esperanza, yo creo que todos ustedes tendrán frescas las imágenes de cuando el Papa vino a Japón en 2019, algunos de ustedes habrán participado en alguna de las ceremonias. Esto cuando el Papa entra en la Nunciatura Apostólica aquí en Tokio, y dice, esto es lo que él dijo cuando estaba ahí, no sé si se va a escuchar, pero... Que atentan contra la vida de algunas personas de vuestras comunidades. De hecho, es el texto. Por la soledad, la desesperación y el aislamiento. El aumento del número de suicidios en vuestras ciudades, así como el bullying, y diversas formas de autoexigencia están creando nuevos tipos de alienación y desorientación espiritual. ¿Cómo afecta esto especialmente a los jóvenes? Los invito a que les presten especial atención a ellos y a sus necesidades. Busquen priorizar espacios donde la cultura de la eficacia, el rendimiento y el éxito se vea también visitada por la cultura de un amor gratuito y desinteresado, capaz de brindar a todos, y no solo a los que llegaron, posibilidades de una vida feliz y lograda. Bueno, después sigue, pero como ejemplo, lo que el Papa les encargaba a los obispos, ¿no? Era muy consciente el Papa también de los problemas que hay en Japón, y también les pide eso de encargarse de ayudar, digamos, en una cultura que acepte todas las minoridades, todo eso. Cuando el Papa fue también, de esa visita fue a Hiroshima y a Nagasaki, como ustedes saben, estuvo también rezando por las víctimas de la bomba atómica, de la guerra, de la violencia. También fue al lugar de los mártires, los 26 mártires, donde murió Pablo Miki, que acabábamos de ver. Y estando ahí en los mártires, en el museo, en el martirio, digamos, lugar del martirio, dijo estas palabras que también... Este lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua.
pues proclama que la última palabra, a pesar de todas las pruebas contrarias, no pertenece a la muerte sino a la vida. No estamos llamados a la muerte, sino a una vida en plenitud. Ellos lo anunciaron. Sí, aquí está la oscuridad de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de la resurrección, donde la sangre de los mártires se convierte en semilla de la vida nueva que Jesucristo a todos nos quiere regalar. Su testimonio nos confirma en la fe y ayuda a renovar nuestra entrega y nuestro compromiso para vivir el discipulado misionero que sabe trabajar por una cultura capaz de proteger y defender siempre toda vida a través de ese martirio del servicio cotidiano y silencioso de todos, especialmente hacia los más necesitados. Cuando el Papa vino aquí a Japón, invitó también a todas las celebraciones algunos, líderes de los grupos religiosos, digamos, que hay en Japón, budismo, shintoísmo, etc. Y distintas denominaciones protestantes también, digamos, ¿no? O sea, la idea es, digamos, traer ese mensaje de paz y de esperanza, no solo a los cristianos, sino que el Papa, por supuesto, es bien consciente de que en Japón los cristianos son una minoría. Por eso, a través de esa visita, hacer que los demás también, digamos, los que no son cristianos, pero también que comparten esa idea de paz, de religión, etc., también a los demás, ¿no? Esto es un pedazo del mensaje que hizo durante la visita en Hiroshima para la paz. Quisiera humildemente ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada y que miran con inquietud y angustia las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables desigualdades e injusticias que amenazan la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común, el recurso continuo y espasmódico de las armas, como si éstas pudieran garantizar un futuro de paz. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro de nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de paz mientras construimos nuevas y formidables armas de guerra? ¿Cómo podemos hablar de paz mientras justificamos determinadas acciones espurias con discursos de discriminación y de odio? Cuando el Papa tuvo las distintas reuniones de su visita aquí a Japón, también se encargó de que hubiera también personas de las que en la sociedad no siempre son aceptadas, digamos, ¿no? Gente con problemas
físicos o psicológicos, etcétera, con distintos problemas en la sociedad, y por eso en la reunión esta de los jóvenes en la catedral también pidió especialmente que hubiera muchos jóvenes en este caso que representaran a esa gente, a toda la gente que en nuestras sociedades no es aceptada o es vista como inferior, etc. Después, en la reunión por los afectados por la tsunami y la radiación en el norte, digamos, en Fukushima y demás, también... Es un grave error pensar que hoy en día se pueden abordar aisladamente los temas sin asumirlos como parte de una red más grande. Como acertadamente señaló, somos parte de esta tierra, parte del medio ambiente, porque todo está en última instancia interconectado. El primer paso, creo yo, además de tomar decisiones valientes e importantes sobre el uso de los recursos naturales y en particular sobre las futuras fuentes de energía, es trabajar y caminar hacia una cultura capaz de combatir la indiferencia. Uno de los males que más nos afectan versa en la cultura de la indiferencia. Urge movilizarnos para ayudar a tomar conciencia de que si un miembro de nuestra familia sufre, todos sufrimos con él. Porque no se alcanza la interconexión si no se cultiva la sabiduría de la pertenencia, única capaz de asumir los problemas y las soluciones de manera global. Nos pertenecemos uno al otro. El Papa insistió muchas veces en esto de que nos pertenecemos unos a los otros, y también de esta cultura de indiferencia que sería el contrario, digamos, ¿no? La indiferencia es decir, yo no tengo nada que ver con este que sufre o con este que me agrede o que me pide esto o lo demás. Y la cultura de la pertenencia es justamente el contrario, es decir, yo también soy hermano. Yo me acuerdo que una cosa muy parecida dijo el Papa en una de sus charlas sobre el Ángelus en Roma, cuando estaba hablando de que Caín y Abel, cuando Caín le pregunta al Señor, a Dios, ¿no? Le pregunta, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermana? Y entonces el Papa dice, sí, lo que Dios le está diciendo es, sí, sos el guardián de tu hermano, no podés desentenderte. Y lo mismo nos pasa a nosotros, no podemos decir, no, son los gobiernos o son los otros países los que invaden, los que atacan, los que destruyen el ambiente. No, somos todos estamos involucrados y todos nos pertenecemos uno a otro. O sea, la salvación espiritual, religiosa, también va conectada a la salvación ecológica, digamos, el problema ambiental, todo eso, digamos, ¿no? Mientras nosotros no seamos conscientes de que es nuestro problema, no el problema de los gobiernos o de las empresas nada más, entonces un poco eso es lo que apela en este caso, hablando de las víctimas del tsunami, del problema nuclear, digamos, de las centrales atómicas, ¿no? Entonces, una de las, en la reunión con los jóvenes, digamos, ¿no? A propósito, también él pidió que varios hablaran, digamos, jóvenes que tenían problemas en la sociedad o problemas del crimen y demás, ¿no? Esto es lo que dijo el muchacho que fue uno de los que habló también, que comentaba que por ser de ascendencia filipino-japonesa, él fue creado, se educó en Japón, digamos, ¿no? Pero que muchas veces lo trataban mal, digamos, ¿no? Entonces, un poco contestando a eso, el bullismo es grave. El que hace bullismo es un miedoso. Y el miedo siempre es enemigo del bien. Por eso es enemigo del amor y de la paz. Eso que dije a la mañana, ¿no? Que el miedo es lo que más nos traba. Todas las religiones
que cada uno de nosotros practica enseñan tolerancia, enseñan armonía, enseñan misericordia. Las religiones no enseñan miedo, división o conflicto. Para nosotros los cristianos, escuchamos a Jesús que constantemente le decía a sus seguidores que no tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque si estamos con Dios y amamos con Dios y a nuestros hermanos, ese amor expulsa el temor. Para muchos de nosotros, como bien nos lo recordaste, Leonardo, mirar la vida de Jesús nos permite encontrar consuelo, porque Jesús mismo sabía lo que significaba ser despreciado y rechazado, incluso hasta el punto de ser crucificado. También sabía lo que era ser un extraño, un migrante, un diferente. Ahora voy a poner algunos textos de distintos libros y demás publicaciones que ha hecho el Papa sobre el tema este de la esperanza, ¿no? El libro este se llama Soñamos Juntos, del 2020, y es una recopilación de distintas cosas que habló el Papa con este periodista Everett, que sacó muchos libros sobre él también. El Papa dice aquí: cuando pienso en los desafíos que se nos plantean, me siento abrumado, pero nunca pierdo la esperanza. Estamos acompañados. Sí, estamos zarandeados con dolor, impotencia e inclusive miedo. Pero con esta crisis de la pandemia también se nos presenta una oportunidad para salir mejores. Lo que el Señor nos pide hoy es una cultura de servicio, no una cultura del descarte. Pero no podemos servir a los demás, a los otros, a menos que dejemos que su realidad nos afecte. Para que así sea, tenés que abrir los ojos y dejar que toque su sufrimiento a tu alrededor. Así vas a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios que te habla desde las márgenes. Por eso quiero advertirte sobre los 3 centros que son nefastos, que impiden el crecimiento, la conexión con la realidad y especialmente impiden la acción del Espíritu Santo. Pienso en el narcisismo, el desánimo y el pesimismo. El Papa dice aquí, habla en concreto de estos 3 puntos que nos frenan, trabajan contra la esperanza que tenemos y nos impiden vivir esa esperanza cristiana. El primero, el narcisismo, te lleva a la cultura del espejo, a mirarte a vos mismo, a centrar todo en vos. Si no se trata de vos, lo demás no lo ves. Te enamorás tanto de esa imagen que te hiciste que te ahogás en ella. Las noticias son solo buenas si te benefician a vos. Si son malas, entonces son la principal víctima. El desánimo hace que te quejes de todo y que no veas lo que te rodea ni lo que te ofrecen los demás. Solo ves lo que crees que perdiste. El desánimo lleva a la tristeza, que es un gusano muy malo en la vida espiritual, que te corroe por dentro. Con el miedo terminás encerrado y no sos capaz de ver nada más allá de vos mismo. Y también está el pesimismo, que es como un portazo que se le das al futuro y a la novedad en la que ésta te puede albergar. Una puerta que te negás a abrir por miedo de que aparezca algo nuevo algún día. Son 3 maneras de bloquearte, paralizarte y centrarte en aquellas cosas que no te permitirán salir adelante. Yo creo que esto nos sirve mucho a nosotros, cada uno de nosotros, pensar en estas 3 cosas, ¿no? Cuando nos volvemos narcisistas, ¿no? Vemos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Y esto pasa mucho en la cultura del Internet también. Como ustedes experimentan, tienen todos esos youtubers, bloggers, etcétera, SNS, de los cuales también muchos de ustedes tendrán su propio blog, seguidores y demás. Pero el problema es que uno se termina conectando con la gente que piensa como yo. Entonces uno se cree que porque tiene 20.000, 30.000 seguidores, realmente es famoso o está haciendo una buena acción. Puede ser que sí, pero en ese punto se junta a la persona, o sea, a través del Internet o a través de este tipo de relaciones, es una comunidad de gente que piensa igual o que comparte ciertos derechos o ciertas imágenes de la vida, que no ciertamente
que muchas veces no es amplia, digamos, ¿no? Entonces el narcisismo un poco eso lo que va es a ese cerrarse en uno mismo, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuán narcisistas nos volvemos, ¿no? Que yo me quiero a mí mismo, o que nosotros nos queremos a nosotros mismos y los demás no importan, ¿no? El segundo es el desánimo, ¿no? Que es tan común, digamos, ¿no? De que nada va a cambiar, que todo va a seguir mal y que en el fondo te encierra, digamos, ¿no? No se encierra. Y el pesimismo, que también es muy común, digamos, ¿no? Que sobre todo en el tiempo de la pandemia y demás, ¿no? O sea, el Papa nos advierte que estos 3 puntos son tentaciones que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, digamos, ¿no? Nos ayuda a pensar un poco sobre esto. Después, yendo a la encíclica Fratelli Tutti, todo esto ustedes lo pueden ver en la página de internet del Vaticano, digamos. Por suerte, los textos en español, en inglés, en portugués, etcétera, están, se pueden ver, digamos, en internet sin problema, digamos, ¿no? En la encíclica Fratelli Tutti, en el número 54, dice: a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Este tema el Papa lo repite mucho, ¿no? Nadie se salva solo, nadie, o sea, estamos interconectados, ¿no? Es la otra expresión que usamos. Siguiendo la encíclica del Fratelli Tutti, dice: invito a la esperanza, que es el tema de nuestro retiro hoy, ¿no? Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos en esperanza. Una clave para vivir en esperanza es el perdón. Y esto es la conclusión que yo saco de ese tema del retiro de hoy, es el perdón es lo que realmente nos da o nos quita la esperanza. Si nosotros no sabemos perdonar o no nos sentimos perdonados, la esperanza no crece. Aquí les puse 4 textos del Evangelio de Jesucristo que nos dice, nos habla del perdón, ¿no? Dice el Mateo 18:21. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es muy importante también para nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Jesús dijo eso, perdonar, hermano, pero lo mismo podemos decir nosotros de Dios mismo. El mismo Jesús que dijo hasta 70 veces 7, a nosotros también está dispuesto a perdonarnos hasta 70 veces 7. Muchas veces la tentación es que, bueno, que he hecho siempre lo mismo, el mismo pecado, y Dios no me va a perdonar. No, claro que te va a perdonar. Hasta 70 veces 7 te va a perdonar, porque Él mismo dijo: perdonen ustedes, así que cuánto más Dios nos va a perdonar. Eso no quiere decir que por eso vamos a pecar lo que se nos antoje, no. Pero que aunque pequemos muchas veces, siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Eso es la esperanza. Si nosotros no esperamos, no tenemos esperanza de que Dios me va a perdonar, entonces, claro, el mundo deja de tener esperanza, nuestra vida deja de tener esperanza. Y lo mismo podemos decir para cualquiera de nosotros, una persona que nosotros consideramos
una persona que está alejada de la vida de Cristo, un asesino, por ejemplo, lo que sea, para Dios siempre hay esperanza. Por eso que la Iglesia está en contra de la pena de muerte, porque para Dios siempre está la posibilidad de perdonar, de arrepentirse. El segundo texto es Mateo 5, 43, que dice: oíste lo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Esa esperanza de que Dios nos ama a todos como hijos e hijas, que Dios a todos, por más que nosotros pensemos que somos buenos, que somos malos, o que la otra persona sea lo que sea, para todos Dios hace salir el sol. Todos tienen esa esperanza del perdón, del reencuentro con Dios. El tercer texto es Marcos 11:25, dice: y cuando estuviereis orando, perdonad, y si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que cuando nosotros rezamos, una de las grandes peticiones que tenemos que tener, uno de los temas de nuestra oración tiene que ser el perdón, así como también la esperanza que estamos hablando ahora, pero van muy relacionados, ¿no? Hay una gran relación entre perdón y esperanza. Lucas 6:37 dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Yo creo que estos 4 textos nos hablan mucho de lo que en este mundo vivimos, en este mundo que es tan fácil para criticar, tan rápido para criticar, tan lento para perdonar o para ayudar al otro a levantarse, a mejorar, etc. En la encíclica, siguiendo con el mismo tema ya casi al final de la encíclica Fratelli Tutti, dice: la clave está en no hacerlo, o sea, pedir justicia, para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo. Aquí está un poco el tema de la pena de muerte, etcétera, digamos, ¿no? Cuando la gente pide justicia, pero si es por ansia de venganza y demás, entonces lo que dice aquí el Papa dice: la ira enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o sea, como comunidad. Cuando una comunidad, un pueblo vive en odio, odia a otro pueblo, a otra raza, a otra tribu, etc., entonces nos aleja de la esperanza, dice, por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. O sea, llega un momento que empieza a decir quién empezó. No importa quién empezó. Una vez que estamos en esa carrera, ese círculo vicioso de venganza, alguien tiene que parar. Por eso es que es importante que nosotros no empecemos con esa carrera de venganza, que como todo, empieza por pequeñas cosas y termina siendo una cosa enorme, una guerra, así como hubo guerras mundiales y demás, ¿no? Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, un grupo digamos, menos un país, tiene un futuro si el motor que los une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. Desgraciadamente, como ustedes saben, muchas veces se usa el miedo a otro país, a una invasión, el odio a una acción histórica, etcétera, se usa como forma para unir a un pueblo. Lo que el Papa acá denuncia es: ninguna familia se va a mejorar o va realmente a crecer si está basada nada más que en venganza y en odio. Y eso es importante para nosotros también, en nuestras familias, en nuestros familiares, amigos, cuando muchas veces fomentamos el odio o la venganza o la aversión hacia una persona, digamos, ¿no? Porque hubo algún problema que puede ser que haya habido, o un error del otro, lo que sea, pero ya con eso es cortar la relación, digamos, ¿no? Como ustedes saben, como nos pasa desgraciadamente en toda la familia, hay familiares con las que hablamos muy pocos,
o que hay años que no los vemos, que no los contactamos, etc. Una cosa es que haya problemas de pandemia, pero otra cosa es cuando ya por principio no lo hacemos, digamos, ¿no? Entonces, esa venganza y ese odio es realmente lo que destruye esa capacidad de perdón y de esperanza también. No podemos, dice el Papa, ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Pues aquí está el problema, digamos, ¿no? Muchas veces uno dice, legalmente yo tengo razón, tengo el derecho de vengarme o el derecho de que me pidan perdón o que me remuneren tanto dinero, etc. Tal vez que legalmente lo haya, pero si no se perdona, entonces la conclusión que saca el Papa dice, así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Siguiendo con lo que recién venía, dice, el perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera se puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. O sea que aunque la otra persona no pida perdón y se resista, aún así se puede perdonar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús murió diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, les pide al Padre. Y aunque los que estaban ahí, algunos, como el centurión, dijo, este era el Hijo de Dios, pero otros que no lo aceptaron hasta el final, digamos. Y aún así Jesús sigue perdonando, ¿no? Y entonces al final termina con una oración, dice, pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro de los hermanos, más allá de las diferencias de idea, lengua, cultura, religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Con esto termina lo que hoy quería decir. Ya hoy a la mañana hablé de esto para reflexionar, es vivo yo en esperanza, digamos. Habrán ustedes ya reflexionado algo sobre esto a la mañana, y después sé confiar en Dios y pedirle ayuda en los momentos difíciles, ¿no? Porque vivir en esperanza, como decíamos, es una gracia, entonces hay que saber pedirla y confiar en Dios. Tercero es sé perdonar o no, recordar algún momento que yo he perdonado o que me han perdonado, ¿no? Hay momentos en que uno es capaz de perdonar y hay momentos en que uno no es capaz de perdonar. Entonces es una buena oportunidad, aunque no sea hoy, digamos, durante esta semana antes de Navidad, recordar momentos en que he sido perdonado. Por ejemplo, Dios nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Recordar, digamos, esa gracia de ser perdonado, o las veces que nosotros hemos podido perdonar a otros de corazón y demás. Y el cuarto punto sería si yo transmito esperanza o alegría a los que tengo alrededor, que eso también a la mañana lo dije, no usé el punto 1 y el 4, ya a la mañana los usé, pero creo que es una buena oportunidad también. Ahora son 3:30. Yo les sugiero que, bueno, el espacio es un poco reducido, pero si así como están entre grupos de 3 o 4, hacen 3 o 4 grupos y pueden compartir un poco sobre esto, sobre lo que escucharon y demás, si hay algo que quieren compartir y demás. Yo creo que para hacerlo en general es demasiada gente, sería demasiado largo, pero si lo hacen en grupos de 3 o 4, dejemos entonces unos 15, 20 minutos para compartir sobre esto. Voy a dejar aquí en la pantalla las preguntas, así que pueden usarlas. Sobre lo que hablé, no sé si hay algo que quisieran preguntar, algo que no se entendió, o alguna palabra, algún discurso que quieran aclarar que no haya estado. Si hace falta, alguno levanta la mano y contesto, si no, no podemos dividir. Ya creo que ya han escuchado cerca,
Padre, disculpe, Sí. una pregunta o una mayor aclaración. Cuando el Papa Francisco, en una diapositiva que pasó, está en reunión, creo que es en Hiroshima, con otras religiones y da su mensaje, estas otras religiones, ahora lo pongo en el caso de nosotros que estamos día a día con diferentes personas y diferentes religiones, ¿cómo poder transmitir ese lado de lo que el Papa dice, pero que ellos puedan aceptarlo también de esa forma? Porque a veces se forma esa barrera de su religión y no algo así. Y ahorita, por ejemplo, en Christmas, ¿no? Christmas aquí en Japón es tipo business, negocios, cosas así. Pero para diferentes religiones, pues no significa nada. Entonces, el día a día, yo creo que todos estamos en esos círculos, ¿no? De personas. ¿Cómo poder hacer ese lado de transmitir, de que es no sé si decir una fecha especial? Claro, vemos lo que es el perdón y transmitir la alegría, la esperanza, pero ¿cómo, no sé si decir, cómo lo podríamos de una forma más fácil, de repente sencillo, simple, transmitirlo? Bueno, una de las cosas que el Papa propuso cuando vino aquí es hablar de temas que son comunes, digamos, ¿no? Porque si tú hablas de la virginidad de María Santísima, uno que no sea católico no te va a seguir o va a ser difícil que lo entienda. Pero si tú hablas del medio ambiente, de la guerra, de la paz, por ejemplo, esas son cosas que cualquier religión, como el Papa dijo recién en una de esas charlas, ninguna religión enseña violencia o venganza, etcétera, digamos, ¿no? Ninguna religión enseña que te viene a matar a otra persona, ¿no? Entonces, hay cosas en común que tienen todas las religiones, por lo menos si son religiones serias, y entonces apelar a eso, digamos, buscar temas en común que podemos hacer. Por ejemplo, esto que decía el Papa de la pandemia, ¿no? Muchísima gente cristiana o no que ayudó y que digamos, que se comprometió, por ejemplo, para mandar ayuda o para ayudar a otros que estaban enfermos, o todo eso, digamos, ¿no? Y eso no hace falta, digamos, que sea católico para hacer eso, ¿no? Por supuesto que también los católicos tenemos que hacerlo, pero, digamos, el punto es, primero, buscar temas en común, ¿no? Encontrar que hay muchísimas cosas que nos unen más que las que nos separan, ¿no? Entonces, empezar por ahí, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Papa, cuando vino aquí en Japón, estaba perfectamente consciente de que jugaba de visitante, por así decirlo, digamos, ¿no? Los locales eran los budistas, los shintoístas, nosotros somos una minoría, pero aún así tenemos cosas en común, y eso se mostró también que toda la gente que estaba siguiendo lo que el Papa hacía, digamos, ¿no? Millones de personas que estuvieron viendo, por ejemplo, los medios de comunicación y demás, que no eran, digamos, hubo, no sé, yo vi algunas de las estadísticas, pero hubo un momento que casi la mitad de la población estaba mirando lo que el Papa hacía. O sea que había muchísimas personas, la gran mayoría no eran cristianos, pero aún tenían interés en lo que el Papa decía, lo que el Papa hacía, digamos. Entonces, yo creo que el Papa en ese sentido usa muy bien, por así decirlo, su imagen popular para transmitir estas cosas, ¿no? Del perdón. Por ejemplo, esto que dijo, el uso de las armas nucleares y la posesión de las armas nucleares. Eso lo está diciendo de Japón, digamos, ¿no? No lo dijo directamente, pero Japón no posee teóricamente las armas nucleares, pero está amparado por Estados Unidos, que sí posee, o sea, que es lo mismo que las poseyera de hecho, digamos, ¿no? Entonces, ese uso es inmoral, está diciendo, ¿no? No lo dijo directamente, digamos, pero cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de lo que está diciendo, vino a Japón para decir eso, digamos, ¿no? Y lo mismo lo de los mártires, fue al lugar del martirio para decir, esto no se habla de persecución, de venganza, porque Hideyoshi mató a los cristianos, no. Estamos hablando de resurrección, de perdón, ¿no? Entonces, esas cosas son comunes, digamos, no hace falta ser católico para eso. Entonces, eso yo creo que es lo primero que como cristianos podemos hacer, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra cosa, así a nivel general, como la pregunta recién, que pueda ayudar, que pueda... Ok, bueno, entonces nos separamos entonces por pequeños grupos. Yo creo que si todos nos quedamos aquí va a ser digamos, no se va a poder escuchar uno a otro. Yo creo que al lado también, afuera, en algunas de las mesitas, etcétera,
si se puede, digamos, siempre que no se haga demasiado lío, demasiado ruido, digamos, se puede, digamos. Lo mismo si alguno quiere ir afuera, además, digamos. Entonces, bueno, ya con lo que vamos, digamos, a las y 45, a las y 50, volver aquí para terminar con una oración y demás. Hermana, hasta las 4 es que tenemos aquí. Sí, padre. Sí. Bueno, entonces a las menos 10 volver aquí y entonces hacemos las oraciones finales y si alguno quiere alguna otra cosa, agregar algo, pedir algo. O sea que los grupos se reúnen ustedes como les parezca, grupos de 3, de 4, de 5, si son muchos va a ser difícil que puedan hablar en poco tiempo, ¿no? Pero, no, eso se los dejo a ustedes, ¿está bien? Bien, entonces estamos terminando nuestro retiro de Adviento. No sé si a nivel general alguien quiere comentar algo o decir algo, preguntar algo. Digamos, tenemos poco tiempo, pero creo que si alguien quiere decir algo, es una buena oportunidad, sobre todo sobre lo que hemos reflexionado hoy, sobre lo que hemos escuchado del Papa, lo que hemos visto del Evangelio, etc. Gracias, Padre, por su tiempo y su dedicación. Estamos conscientes que es una persona súper ocupada, pero de corazón agradezco. Yo creo que todos estamos conscientes de su tiempo, de haberse tomado en este momento tan maravilloso, precisamente para nosotros como latinos, japoneses y de todos los países que nos encontramos aquí. Con todo mi corazón agradezco mucho. Y de verdad de que hemos hablado hoy todo el día. La verdad es que muchas veces nosotros, a veces, lo digo por mí, vivimos por vivir, pero realmente no nos damos cuenta de las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y gracias a sus palabras de hoy y de siempre, de nuestra homilía de la misa, realmente estamos aprendiendo a vivir en esperanza y en perdón. Me doy cuenta en mi propia familia, si no existe el perdón, no hay esperanza, si no hay esperanza, menos perdón. Y sí, gracias. Hoy también hemos llegado a la conclusión de vivir con fe y pase lo que pase, si tenemos fe y tenemos esperanza, todo vamos a poder lograr y construir un mundo maravilloso en los pocos o los tantos que somos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Algún otro que quiera decir algo o quiera compartir algo? No sé si la hermana quiere decir algo. Pues, querer decir, pues unirme también mucho a lo que acaba de decir José, ¿no? El agradecimiento por el tiempo. Y yo creo sobre todo por esas pequeñas luces que está poniendo en nuestro día a día, porque yo creo que en nuestro caminar llevamos muchas cosas encima y pocas veces tenemos la oportunidad de tener el tiempo y los puntos esenciales donde revisarnos. Entonces yo creo que hoy, sobre todo pensando en esta alegría y esperanza para nuestra vida, y quizás en la mañana, un poquito cuando estuvimos haciendo nuestra adoración ante el Santísimo, recordábamos, ¿no? El Evangelio de hoy también se prestaba muchísimo para la reflexión, ¿no? María como la portadora de la esperanza, ¿no? Entonces creo que usted también el día de hoy ha venido así a transmitirnos esa luz que necesitamos para nuestra reflexión. La conciencia, yo creo que ahorita es también recordar que el retiro no es algo que se termina ya con la bendición que al final nos dará el Padre, sino que es el momento en que va a empezar, porque es ir a vivir lo que hemos recibido. Entonces, y un favor extra le vamos a pedir al Padre, que también en sus oraciones pues, nos acompañe para que nosotros podamos fructificar en esto que hemos recibido el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, como no, muchas gracias. La semana pasada yo tuve este mismo retiro en inglés, digamos, para el grupo de habla inglesa. El tema, los documentos, etcétera, eran exactamente los mismos. Y una de las reflexiones que salió al final también es este tipo de cosas, por ejemplo, los textos del Papa, etcétera. Cualquiera de nosotros podría ver en cualquier momento. Pero, llegado el caso, como nos pasa a todos,
no lo hacemos, digamos, ¿no? Hace falta que tengamos este tiempo, que hace falta hacer un esfuerzo, digamos, y entonces uno se da cuenta que hay muchas cosas buenas para leer, que hay muchas cosas que el Papa ya nos está diciendo que muchas veces no hemos reflexionado, o que hemos leído, por ejemplo, las últimas encíclicas, pero a veces no hemos parado a detenernos en lo que nos ayuda más, etc. Entonces, yo creo que este tipo de cosas es un poco artificial, digamos, usar un día así para retiro, pero es necesario. A todos nos pasa que si estamos así juntos, nos acompañamos y rezamos y pensamos, compartimos. Y si no, difícilmente lo hagamos, digamos, aunque se vean, nos reunimos después de la misa, pero las conversaciones ya son mucho más livianas, digamos, no son necesariamente temas espirituales, que podrían serlo, pero habitualmente no se da. Entonces, yo creo que de vez en cuando este tipo de experiencia, de que se puede profundizar, de que se pueden hablar temas, digamos, profundos con los demás que somos hermanos en Cristo, que tienen una comunidad, yo creo que es una buena experiencia. A mí también me ayuda, porque yo también, si no tuviera esto, estaría haciendo otra cosa, entonces no tendría este tiempo para reflexionar y pensar, etc. Esto, preparar mismo el retiro, me ayuda a mí también a rezar, a profundizar, digamos, o sea que en ese sentido es algo muy bueno. Muy bien, entonces creo que hemos llegado ya al tiempo. Y damos entonces la bendición del Señor. Vamos a rezar entonces un Padre Nuestro juntos y después les doy la bendición para terminar con la retiro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra parte cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Hemos terminado nuestro día de retiro, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.